Entonces, vamos a dar inicio el poder de los números, el estudio de la organización. Vamos a empezar con la primera teoría. La primera teoría que hablamos, la ley de la distribución de los ingresos o la ley de Pareto. Dice, esta ley de distribución de los ingresos afirma que el 80% de la riqueza y los ingresos son producidos por el 20% de la población. ¿Quién conoce esta ley? Ok. Fíjense que lo que trata de decir en este sentido, que el 20% de las organizaciones, no estamos hablando solamente de empresas de mercadeo, sino hablando de, pongan ejemplo, una empresa de vendedores, ¿no? O una empresa de seguros. Entonces, ¿qué dice? Que el 20% de las personas generan el 80% de los resultados y que el 80% de las personas, de los vendedores, de los empleados, generan el 20%, solamente generan el 20% de los resultados. Y entonces, el 20% gana 16 veces más que el 80%, o sea, gana 16 veces, en un estudio que se hizo, ganaba 16 veces más que el 80%, que el promedio. Y resulta que ganan 16 veces menos que el 20%, o sea, el 80% lo vamos a decir como el promedio, ¿ok? Ahora viene parte interesante. Resulta que el 20% no son 16 veces más inteligentes. El 20% no trabaja 16 veces más duro. El 20% no se dedican o no le dedican más tiempo 16 veces. ¿Qué creen que hace el 20%? Solo dan un poco más de esfuerzo que el promedio. Fíjense, no está diciendo que tienes que trabajar 16 veces más fuerte para ganar 16 veces más que el promedio, sino que el 20% está dispuesto a hacer un poco más que el promedio. Y resulta que el 20% está dispuesto a hacer lo que el promedio no está dispuesto a hacer. No estoy dispuesto a dejar de ver el fútbol, no estoy dispuesto a ver La Rosa de Guadalupe, no. Ya trabajé toda la semana, ¿cómo quieres que trabaje sábado y domingo? ¿Estás loco, Juan? ¿No? Y ahora nos platicaba Francisco Corral, ¿qué decía? Trabajaba muchas horas y si Francisco Corral cuando salía de trabajar me decía, Juan, yo iba a descansar, ¿qué hubieran dicho? Tiene razón Paco, pobrecito, ¿verdad? Pero que él hacía algo más que el promedio. Y normalmente los que estamos aquí, que estamos hablando de diamantes ejecutivos, si nos ponemos a platicar entre nosotros y empiezo a escuchar su historia, hacemos más cosas que el promedio, ¿sí o no? Entonces, esta es una teoría bien interesante. Resulta que el año pasado tuve la oportunidad con Carlos Parra y Victoria Maese a ir a un curso previo al GoPro que era exclusivo para personas que ganaban arriba de 6 cifras. Entonces, y lo repetí un poco este año, pero vamos a hablar ahora de estadísticas de la industria de redes de mercadeo. Entonces, fíjense qué interesante. Nos mostraban estadísticas en donde nuestros negocios son números, que el 70% de la industria, o el 70%, estoy hablando de números generales, el 70% de la industria son consumidores, ¿ok? Son gente que solamente va a consumir y punto. Que tal vez solamente compraron su paquete de inicio, si lo podemos transmitir al negocio. Resulta que el 20% reclutan de vez en cuando, traducido de inglés a español, le decía reclutadores sociales, ¿no? Que alguien le recomendó o alguien le platicó de eso y te hablan y dicen, oye, es que quiero inscribir a una persona. ¿Alguien tiene de esos? Todos tenemos, ¿verdad? Ahora, ahí empiezan los porcentajes o se pone más interesante. Resulta que el 5% son considerados vendedores. Aquí he visto oros que tienen la capacidad de llegar y continuar y calificar en el oro siendo vendedores. No desarrollan liderazgo. ¿Alguien tiene de esos? El diamante es más difícil. Ya dedicarte a ventas, llegar al diamante y conservarse, ese se vuelve más difícil. Entonces, podemos decir que el 5% son vendedores, meten paquetes, compran producto, revenden, empiezan a tener una cartera de clientes, a veces solamente trabajan por el viaje, ¿no? Entonces, pero no hacen una red, no están haciendo un residual. Y entonces, ¿qué pasa? Ahí viene el 3%. El 3% ya son reclutadores, ya son personas que son constantes, tienen un reclutamiento mensual, ¿no? Ya lo están haciendo, podemos decirlo que ya lo están haciendo más serio. Ahí podemos considerar a lo mejor los oros que están calificando, inclusive a lo mejor diamantes. Pero la parte más interesante de los promedios viene el 2%, que son los super
reclutadores. Fíjense, alguna vez me senté con un líder de otra empresa o escuché a alguien, es que yo quiero cambiar esto, yo voy a hacer que el 80% sea el que produzca más y entonces Jim Rohn le diría, si en este mundo no lo vas a hacer, si quieres cuando creas tu propio mundo, puedes cambiar esa regla. Si estás en este mundo, así son las reglas. Y entonces es muy interesante que entiendan, o en el caso mío, lo voy a hablar como en persona, que a mí me caiga el 20 de estos resultados o que son estadísticas, son números, son realidades. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que una organización que tiene estos números aproximados, del 70 consumidores, 20 reclutan, 5 vendedores, 3 ya empiezan a ser reclutadores profesionales y los super reclutadores. Resulta que cuando tu red tiene un 2% de super reclutadores, tienes un crecimiento constante, tienes un crecimiento, tienes una pendiente, si lo viéramos en gráfica, tienes una pendiente regular. Pero si tú logras aumentar un solo 1% de que pases del 20, que agarres de los superreclutadores, que suba 1%, el 3 o el 4, entonces empiezas un momentum. Y entonces la pendiente, si lo vemos en una gráfica, la pendiente se va vertical, podemos decir. Entonces, ¿no es increíble? ¿No es interesante? Por ciento pueda cambiar la diferencia del crecimiento de tu organización. Ahorita que decía Marco Navarro sobre su organización, dije, me gustaría estudiarla. Seguramente está en el 3 y 4% en este momento. Eso es lo que pensé, ¿no? Entonces, está en momentum, está en crecimiento, ¿no? Imagínense seguirla. Entonces, ¿alguien ya había escuchado esta teoría? Ok. Este es de redes de mercadeo. Ahí viene la parte interesante y la parte que les quiero compartir. ¿Por qué no es para todos esto? Porque si tú le dices va a decir, oye, no importa, o sea, está cachísimo. O sea, imagínate, ¿estás diciendo que el 90% de mis personas van a fracasar? No, simplemente los tenemos que clasificar. Y entonces, ahí viene la otra parte. Hay alguien en mi equipo, que yo soy ingeniero de mecatrónico, pues imagínense los números, física, estadísticas, ¿no? Pues resulta que mi primo es ingeniero en informática, no sabes cómo me ha ayudado. ¿Alguien sabe para qué sirve tantos filtros en el sistema? ¿Tantos filtros, tantas flechitas? Es una maravilla cuando tienes una organización. No saben cómo me ayudan los cierres de platino, Identificación de quién escribió los últimos días, nuevos inscritos, quién no ha pagado los reflejos. Es más, quién ha pagado la convención de mi grupo. O sea, estoy seguro que nadie lo sabe. Entonces, agradezco mucho porque él me ayuda mucho, siempre me enseña. A mi primo Hugo Leiva, está por allá. Gracias, Hugo. Él concuerda con muchas cosas, luego son pláticas interesantes de estudios, ¿verdad? Entonces ahí viene la parte interesante. ¿Cómo puedo yo estudiar la organización? Porque qué bonita la teoría, uy, qué bonita la ley del Pareto, uy, qué bonita la ley que dice en GoPro, qué interesante. Pero ¿cómo puedo llevarlo a la vida real? Resulta, lo que trataba de hacer es el estudio de mi organización. Entonces dije, bueno, ya tengo una organización mía, no sea mía, o sea, la haya traído o no la haya traído, pero es una organización que ya es significativamente para estudiar, está interesante. Y entonces dije, ¿cómo identifico los porcentajes? ¿Cómo identifico los porcentajes? Entonces, resulta que me pueden decir, oye, Juan, ejecuta el programa, ejecuta el reporte, y entonces ahí vas a sacar el 100% de los consultores. ¿Ustedes creen que es número real? ¿Por qué? Porque muchos están inactivos o muchos meten a la mamá que no hace nada, ¿no? Entonces, o meten al hijo, ¿no? Entonces, resulta que mi forma de clasificar a los que dijeron, sí quiero hacer negocio, es los platas. Entonces, ¿qué puse en el filtro? En el reporte dije, ok, vamos a que me muestre solamente consultores que hayan llegado a plata o mayor. Entonces, agarré el reporte, ejecuté, y les voy a enseñar un ejemplo de una red de un diamante. Entonces, agarré el diamante, resulta que pongo los nombres de las personas que son platas o superiores, que al final del cabo eran 67,
Y entonces, ahí viene una parte interesante, volvemos a lo mismo. Ok, qué interesante, ya tengo los números de platas que podemos decir que son las personas que dijeron que sí iban a trabajar y que ya hicieron acciones, ya inscribieron a 3. Y aún así no podemos confiar tanto, porque no entiendo por qué la gente a fuerzas le quiere construir a alguien. Deja que gane dinero y vas a ver, que le llegue su chequecito. Y al otro mes hasta alza la mano, oye, no me llegó nada. O sea, pues no hiciste nada. Entonces, digo, es pésimo, no le construyan a nadie. Entonces, ¿qué pasa? Pero vamos a irnos por ese rumbo. Entonces, agarré los platas y entonces, en el listado, por ejemplo, Marco Álvarez tiene estrategias muy claras sobre lo que es el viaje de incentivo y cómo ayudarle al crecimiento. Y entonces, por ejemplo, tiene listados de cómo va el estudio de las personas, de cómo van avanzando en créditos de viaje. Entonces, al final de agosto, que fue el cierre del viaje, resulta que yo ya podía ver quién se ganó el viaje, ¿están de acuerdo? Pero entonces también podía identificar el volumen. Y entonces empecé las estadísticas. Y entonces empecé las estadísticas de quién está trabajando. Fíjense qué interesante la organización de un diamante. Se ve claro quiénes son los superreclutadores, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasa? Tenía la oportunidad de evaluar a 50 diamantes respecto y sacando estadísticas de cómo fue su desarrollo durante 7 meses, que fue la calificación del diamante. Y entonces lo más interesante es que cuando empecé a sacar los estudios, resulta que la ley se llevaba a cabo. Era correcta. O sea, había personas superreclutadores, había reclutadores y estaban los casuales, los promedio y los que solamente se inscribieron para consumir el producto. Ahora, la pregunta es, ¿para qué me sirve saber estos números? Me gustaría que participaran. ¿Quién me puede decir de qué me sirve saber esto? Bueno, tener conocimiento de cómo va comportándose nuestra red. Su comportamiento, para saber el comportamiento. Saber con quién trabajar. Solo se puede mejorar lo que se puede medir. ¿Quién más? Estrategias. ¿Qué más? Ok, como identificar quién no puede para poderle ayudar. ¿Alguien más? Fíjense la parte interesante, yo les desglosé unas cosas interesantes, pero muchos van a poder sacar conclusiones sobre esto. En capacitación, ¿para qué quiero sentarme con el 100% de las personas a que entiendan un plan de compensación con detalles, generaciones, si ni siquiera el 80% a lo mejor va a dar pláticas? ¿No es interesante? Entonces, ¿qué pasa? Entendí que la capacitación tiene que ser segmentada. Y entonces, les estoy dando ideas a ustedes. Les estoy dando ideas, pero cada quien, ¿qué le vas a dar al 80%? ¿Qué necesita? ¿Qué le vas a dar al 20%? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le vas a dar a los superreclutadores? ¿Por qué? Porque un superreclutador quiero que sea como yo o mejor que yo. Y entonces, ¿qué empiezo a hacer? Sentarme con los superreclutadores y enseñarle todo. Y que ellos me enseñen, porque siempre aprendo. Como lo que hablaba de mi primo, él me enseña. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué quiero conocimientos yo? ¿Qué necesitas? Necesitas, inclusive los superreclutadores, que hay veces, no, es que yo soy muy bueno emocionalmente, yo conecto con los emocionales. Por ejemplo, en el caso mío, yo conecto con los analíticos. Me pueden sentar con ingenieros, contadores, doctores, empresarios, conecto fuerte, les llego. Entonces, ¿qué pasa? Entonces yo decía, no, es que los emotivos ya se dánselo a otros, ¿no? Entonces, no. Entonces, ¿qué pasa? Los superreclutadores, no, tienes que entender el plan de compensación como yo lo entiendo y tienes que saber conectar. Y entonces, ¿qué pasa? A hacer duplicaciones de nuestro liderazgo. Y entonces, ¿qué pasa? Empiezas a trabajar y a seleccionar la capacitación. ¿Qué necesita el 80%? Necesitamos que se vaya al 20%. Necesitamos que el 20% se vaya al 2%. ¿Se dan cuenta lo interesante que se vuelve el conocimiento, el tener información? Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué otro? Y lo mencionaron. El tiempo. Déjenme platicarles de una historia. 17. Ok.
Llega un oro a mi organización, llega conmigo, necesitamos que nos veamos, entonces se sienta conmigo, lo primero que hago yo siempre escucho, ¿no? Escucho, necesito, ¿no? Normalmente hay veces alguien llega a quejas o malestares, ¿verdad? Bueno, dime, ¿no? Es que no sé por dónde ir, ¿no? Alguien le ha llegado, no sé qué hacer, no he crecido. Hicimos una junta de equipo y resulta que el equipo se siente solo y lo que requiere es más capacitación. Y ya lo escuché, ¿no? Platicamos y entonces me metí a estudiar su red. Entonces, vente, vamos a estudiar tu red. Y entonces, cuando le desgloso su red y analizamos el 80% y analizamos el 20%, le pregunto, dime los nombres de las personas que estuvieron y los que se quejan y los que quieren saber más. Me dice el nombre. Cuando analizamos su red, ¿quién creen que eran los que se quejaban? El 80%. ¿Con quién creen que dedicaban el 80% de su tiempo? Con el 80%. ¿Y qué crees? Estaban peleados con su 20%. Cuando vieron eso, dijeron, no puede ser. Qué interesante. ¿No es fascinante? ¿No es fascinante esto? Y entonces, ¿qué pasa? Se fueron con una percepción diferente. Y entonces ahí viene el segundo rubro, donde te puede ser totalmente diferente, es dónde invierto el tiempo. Yo como platino, hay tantas personas que yo no puedo llegar a convencer a nadie. Yo ya no me puedo sentar. Fíjate, antes decía, tu responsabilidad, le decía a mi equipo, tu responsabilidad es dar la información. ¿Quién está de acuerdo? Y que la persona decida. Ahora entiendo, no, mi responsabilidad es sentarla y que diga que sí. Esa es mi responsabilidad, no puedo dejarlo, así que ahora tampoco tengo tiempo de convencer a las personas si quieren trabajar o no. Y entonces, ¿qué estoy haciendo? Necesito analizar a quién le voy a dar mi tiempo. Ustedes, diamantes, ¿a quién le van a dar su tiempo? Y entonces lo dice Jim Rohn también, dale el 80% de tu tiempo al 20%, al que está produciendo, y dale el 20% de tu tiempo al 80%. Y entonces puedes empezar a tener optimización de tu tiempo y empezar a hacer estrategias más específicas con las personas específicas para que tengas un mejor crecimiento. ¿Es funcional? ¿Esto será funcional? Entonces, y viene algo bien interesante. ¿Quieres saber un dato matón que encontré en este estudio? Voy a incomodar a varios. Ayer estábamos con los platinos y Nacho nos decía, las personas deben reclutar 3 personas al mes. Resulta que en el estudio de más de 50 diamantes, incluyendo oros que hice en la organización y ejecutivos, ¿han oído de que la enfermedad degenerativa es sinónimo de glutatión? El que no reclutó, el líder que no reclutó, era sinónimo de falta de crecimiento o estancamiento. Es una regla. Cuando ves diamantes que van mal, basta con meterme a ver cuántos inscritos hicieron, cuántos reclutaron para entender por qué está mal ahora. No necesito avanzar más, no necesito ir más allá. Si dejan de reclutar, es muy probable el estancamiento. Y estoy hablando con diamantes y estoy hablando de diamantes ejecutivos. Y entonces, ¿qué me hizo a mí? Necesito reclutar más. Digo, hablando de, siempre estoy pensando, o sea, ¿qué necesito? Y necesito identificar para que entienda. Ahora, si ustedes les estoy diciendo, la falta de reclutamiento de gente nueva es sinónimo de estancamiento, ¿les servirá esta información? Entonces, si hay alguien aquí de los diamantes que no califica o no subió en el 2017, analícense cuántos hicieron, si se ganaron el viaje doble o qué hicieron. Entonces, se los dejo ahí de tarea, dato interesante. Y bueno, ¿qué creen? Viene un factor muy interesante, la certeza. En el transcurso de estos 4 años que llevo, acuérdense, yo tenía muy poca experiencia en redes de mercadeo, yo era ingeniero, yo trabajé en maquila, lo que tú quieras, ¿no? Pero redes no. Pero conforme ha avanzado, conforme han pasado los años y en el aprendizaje, primero de los que ya habían llegado, de todos los platinos anteriores a mí, y de todos, ¿verdad? Vas aprendiendo. Mis ascendentes, los que no son mis ascendentes, los de abajo, y entonces soy una esponja, o sea, yo ando viendo qué le sirve, qué funciona, ¿no? Ando implementando y vamos a probar esto, una iniciativa. Pero lo más interesante es conforme va pasando el tiempo, es como si yo hubiera llegado con una venda y conforme va pasando el tiempo se me va destapando. Y entonces, ¿qué pasa? Al tener más información, es como si tuvieras la fórmula donde tienes certeza de que no hay forma de fracasar. ¿Quién le gustaría sentirse así?
O sea, con la certeza. Entonces, ¿qué pasa? La información te da certeza, te da seguridad. Si Dios lo quiere y Mauricio y el corporativo siguen haciendo su buen trabajo de distribución, almacenaje, comisiones, y siguen haciendo bien, ¿quién me va a parar? Digo, siempre diciendo salud y Dios, ¿verdad? Y los factores. ¿Quién nos va a parar? ¿Qué posibilidades hay de que lleguen al platino o no? Estadísticamente no tienen opción más que llegar al platino cada uno de ustedes. Ahora bien, al fin y al cabo, al final del día, ¿de quién depende? De cada uno de ustedes, de cada uno de ustedes. Entonces, quédense con esta información, quédense con esto, el estudio de los números de la organización. Cuando hablo de trabajar profesionalmente, no solamente es trabajar como burro, y lo decían, es trabajar inteligentemente. ¿Qué capacito? Tiempo, cómo ayudo a las personas, y entonces con estos datos que les estoy dando, pueden sentarse con sus líderes y entonces hacer estrategias con ellos mismos, y entonces, ¿qué van a tener? Mejores resultados.